¿Por qué tienen las manos y los pies manchados?, preguntó una voz tímida. Todos se volvieron hacia ella. Era Jordan quien había hablado. Clay ni siquiera había reparado en el hollín que cubría las manos del ejército silencioso, pero antes de que pudiera expresarlo en voz alta, Jordan respondió a su propia pregunta. Han ido a verlo, ¿verdad? Seguro que sí. Han ido a ver lo que les hicimos a sus amigos y están enfadados. Lo noto. ¿Ustedes lo notan? Clay no quería reconocerlo, pero por supuesto que lo notaba. El aire cargado, la sensación de una tormenta inminente, apenas contenida por una red de electricidad. Era furia. Pensó en el duendecillo rubio ensayándose con el cuello de la mujer traje chaqueta, en la mujer entrada en años que había ganado la batalla de la estación de metro de Boylston Street, antes de dirigirse hacia el parque con sangre chorreándole del cabello color acero, en el joven desnudo salvo por las zapatillas deportivas que blandía una antena de coche en cada mano mientras corría. Toda aquella furia. ¿Realmente creía que había desaparecido en el momento en que habían empezado a formar rebaños? En tal caso, más le valía replanteárselo. Yo sí que lo noto, convino Tom. Jordan, si tienen poderes telepáticos, ¿por qué no hacen que nos suicidemos o que nos matemos los unos a los otros? O que nos estalle la cabeza, añadió Alice con voz temblorosa. Lo vi una vez en una película antigua. No lo sé, repuso Jordan, alzando la mirada hacia Clay. ¿Dónde está el hombre andrajoso? ¿Así lo llamas? Clay bajó la vista hacia su dibujo, que todavía llevaba en la mano. La carne desgarrada, la manga del jersey hecha jirones, los vaqueros holgados. Le pareció que hombre andrajoso no era un mal nombre para el tipo de la sudadera de Harvard. Lo llamo problema, puntualizó Jordan en voz baja. Se volvió de nuevo hacia los recién llegados, al menos 300, quizá 400, venidos de Dios sabía qué poblaciones circundantes, y al cabo de unos instantes miró de nuevo a Clay. ¿Lo ha visto? Solo en un sueño. Tom negó con la cabeza. Para mí no es más que un dibujo en un papel, señaló Alice. No he soñado con él, ni he visto a nadie que llevara una sudadera con capucha y fuera. ¿Qué hacían en el campo de fútbol? ¿Creéis que intentan identificar a sus amigos muertos? Se preguntó con aire escéptico. ¿Y no seguirá haciendo mucho calor allí? Seguro que sí. ¿A qué están esperando?, se preguntó a su vez Tom. Si no pretenden atacarnos ni obligarnos a que nos clavemos cuchillos de cocina los unos a los otros, ¿a qué están esperando? De repente, Clay comprendió a qué esperaban los chiflados y también dónde estaba el hombre andrajoso de Jordan. Acababa de experimentar lo que el señor Devane, su profesor de álgebra en el instituto, habría denominado un momento «ajá». Giró sobre sus talones y se encaminó al vestíbulo. ¿A dónde vas?, quiso saber Tom. Averiguar qué nos han dejado, repuso Clay. Los demás se apresuraron a seguirlo. Tom fue el primero en darle alcance cuando Clay ya tenía la mano en el picaporte. No sé si es buena idea, comentó Tom. Puede que no, pero es lo que esperan, aseguró Clay. ¿Y sabes una cosa? Creo que si quisieran matarnos ya estaríamos muertos. Me parece que tiene razón, musitó Jordan. Clay abrió la puerta. El alargado porche trasero de Chicago Lodge, con sus cómodos muebles de mimbre y sus vistas sobre la pendiente y la avenida de la Academia, estaba hecho para tardes como aquella, pero en aquel momento el ambiente era lo que menos preocupaba a Clay. Al pie de la escalinata había un escuadrón de chiflados formando una punta de flecha, uno a la cabeza, 2 detrás de él, 3 detrás de estos, luego 4, 5 y 6.
21 en total. El que encabezaba el grupo era el hombre andrajoso del sueño de Clay, la encarnación de su dibujo. En la pechera de la desgarrada sudadera roja con capucha se veía en efecto la palabra Harvard. El colgajo producido por la herida en la mejilla izquierda aparecía levantando y sujeto a un lado de la nariz con dos torpes puntos de sutura blancos que habían rasgado la piel oscura y remendada sin cariño alguno. Se veían otros desgarrones donde otros dos puntos de sutura habían cedido. A Clay le pareció que los puntos se habían efectuado con hilo de pescar. El labio caído dejaba al descubierto unos dientes que daban la impresión de haber recibido los cuidados de un ortodoncista no mucho tiempo antes, cuando el mundo era un lugar más agradable. Delante de la puerta, sepultando el felpudo y desparramados a ambos lados de él, yacían un montón de objetos negros e informes. Casi parecía la obra de algún escultor enloquecido. Clay tardó apenas unos instantes en comprender que se hallaban ante los restos derretidos de las cadenas de música del rebaño del campo de fútbol. De repente, Alice profirió un chillido. Algunos de los equipos de música deformados por el calor se habían volcado cuando Clay abrió la puerta, y algo que con toda probabilidad habían colocado en equilibrio lo alto del montón había caído con ellos hasta quedar a media pila. Alice avanzó antes de que Clay pudiera retenerla. Dejó caer una de las pistolas automáticas y recogió lo que había visto. Era la zapatilla. Alice la apretó contra su pecho y miró a los demás con los ojos entornados, como desafiándolos a que intentaran arrebatársela. Clay cambió una mirada con Tom. Ellos no tenían poderes telepáticos, pero en aquel momento casi lo pareció. ¿Y ahora qué?, preguntaba la mirada de Tom. Clay se volvió de nuevo hacia el hombre andrajoso. Se preguntó si uno se daría cuenta si le leían el pensamiento y se lo estarían leyendo en aquel preciso instante. Extendió las manos hacia el hombre andrajoso. Aún sostenía el arma, pero ni el hombre andrajoso ni los demás integrantes de su escuadrón parecían sentirse amenazados por ella. Clay volvió las palmas hacia arriba. ¿Qué queréis? El hombre andrajoso esbozó una sonrisa carente de humor. A Clay le pareció ver enojo en sus ojos castaño oscuro, pero intuyó que se trataba de una emoción superficial bajo la que no había chispa alguna, al menos que él alcanzara a distinguir. Era como ver sonreír a una muñeca. El hombre andrajoso ladeó la cabeza y levantó un dedo. «Espera», y desde Academy Avenue les llegó el sonido de numerosos gritos, como si el gesto del hombre los hubiera provocado. Gritos de personas agonizantes, acompañados de algunas interjecciones guturales de depredador. No muchas. «¿Qué están haciendo?», gritó Alice. Avanzó unos pasos mientras apretaba convulsivamente la zapatilla. Los tendones de su antebrazo estaban lo bastante tensos como para proyectar sombras rectas sobre su piel. «¿Qué están haciendo con esa gente?». Como si cupiera alguna duda, pensó Clay. Alice levantó la mano en la que aún sostenía el arma. Tom la asió y se la arrebató sin darle tiempo a apretar el gatillo. Alice se encaró con él e intentó arañarlo con la mano libre. «¡Devuélvemela! ¿Es que no has oído eso? ¿No lo has oído?». Clay la apartó de Tom. Jordan había observado la escena desde el umbral con los ojos muy abiertos por el terror. El hombre andrajoso permanecía inmóvil en la punta de la flecha, con una sonrisa en la que una capa de humor cubría la furia. Y bajo la furia, nada que Clay pudiera ver. Nada en absoluto. El seguro estaba puesto, constató Tom tras echar un vistazo. Gracias al Señor por los pequeños favores. Se volvió hacia Alice. ¿Es que quieres que nos maten? ¿Crees que nos van a dejar marchar? Alice lloraba con tal fuerza que resultaba difícil entenderla. Los mocos le pendían de la nariz en dos hilillos transparentes.
De la avenida, flanqueada de árboles que discurría ante la Academia Gayten, les llegaron más gritos y chillidos. «No, por favor, no, por favor», gritó una mujer antes de que sus palabras se perdieran en un aullido sobrecogedor de dolor. «No sé lo que van a hacer con nosotros», reconoció Tom, en un intento de mantener la calma. «Pero si quisieran matarnos, no harían eso. Míralo, Alice. Lo que está pasando ahí abajo es en nuestro honor». Se oyeron algunos disparos de personas que intentaban defenderse, pero no muchos. Sobre todo se escuchaban gritos de dolor y sorpresa, todos ellos procedentes de las inmediaciones de la Academia Gayten, donde el rebaño había quedado reducido a cenizas. El episodio no debió de durar más de 10 minutos, pero a veces, se dijo Clay, el tiempo era pero que muy relativo. A todos ellos se les hizo eterno. 30. Cuando los gritos cesaron por fin, Alice permaneció entre Clay y Tom en silencio y con la cabeza gacha. Había dejado ambas automáticas sobre una mesa destinada a carteras y sombreros instaladas junto a la puerta principal. Jordan la había cogido de la mano mientras miraba al hombre andrajoso y sus compañeros que seguían en el sendero de la entrada. Por el momento el chaval no había reparado en la ausencia del director. Clay sabía que no tardaría en darse cuenta y que entonces comenzaría la siguiente escena de aquel espantoso día. El hombre andrajoso avanzó un paso y se inclinó en una reverencia con las manos extendidas hacia los lados, como si se dijera «a su servicio». Al poco levantó la vista y señaló con una mano la pendiente de la Academia y la avenida mientras paseaba la mirada por las personas agolpadas en el umbral de la puerta abierta, tras la escultura de equipos de música derretidos. Clay captó el mensaje al instante. «La carretera es vuestra. A por ella». «Quizá», dijo Clay, «pero antes tenemos que aclarar una cosa. Estoy seguro de que podéis acabar con nosotros si os viene en gana, porque nos superáis en número, pero si no os volvéis derechitos al cuartel general, te garantizo que mañana el jefe será otro, porque me encargaré personalmente de que seas el primero en palmarla». El hombre andrajoso se llevó las manos a las mejillas y abrió los ojos de par en par. «¡Oh, vaya!». A su espalda, sus compañeros permanecieron impasibles, como autómatas. Clay los observó un instante más y por fin cerró la puerta con suavidad. «Lo siento», musitó Alice, «es que no podía soportar los gritos». «No pasa nada», la tranquilizó Tom. «Todo irá bien y además te han devuelto a Mr. Zapatilla». Alice se quedó mirando el diminuto zapato. ¿Es así como han descubierto que fuimos nosotros? ¿Lo han husmeado como los sabuesos husmean las presas? No, negó Jordan. Estaba sentado en una silla de respaldo alto junto al paragüero, con aspecto pequeño, frágil y exhausto. Es solo su forma de decir que te conocen, al menos eso creo. Sí, combinó Clay. Apuesto algo a que sabían que fuimos nosotros antes de venir. Lo vieron en nuestros sueños al igual que nosotros vimos su rostro. Yo no, empezó Alice. Porque ya te estabas despertando, señaló Tom. Seguro que tendrás noticias suyas a su debido tiempo. Hizo una pausa antes de continuar. Si es que tiene algo más que decir, claro. No lo entiendo, Clay. Fuimos nosotros y ellos lo saben. Estoy convencido. Sí, asintió Clay. Entonces, ¿por qué matar a un montón de peregrinos inocentes cuando habría sido igual de fácil, bueno, casi igual de fácil entrar aquí por la fuerza y matarnos? A ver, entiendo el concepto de las represalias, pero no le encuentro el sentido a este... Fue entonces cuando Jordan se levantó de la silla y miró en derredor con una expresión de preocupación incipiente. ¿Dónde está el director? 31. Clay alcanzó a Jordan, pero no antes de que el chico llegara al descansillo de la primera planta. «Espera, Jordan», le pidió. «No,
exclamó Jordan. Su rostro mostraba un aspecto más pálido y asustado que antes. Tenía el cabello alborotado y Clay suponía que se debía a que necesitaba un corte, pero lo que parecía era que tenía los pelos de punta. Con todo lo que ha pasado, habría estado con nosotros si estuviera bien, declaró Jordan con labios temblorosos. ¿Recuerdas cómo se tocaba el costado? ¿Y si no tenía solo acidez? Jordan. Pero Jordan no le prestó atención alguna, y Clay habría apostado algo a que se había olvidado por completo del hombre andrajoso y sus secuaces, al menos de momento. Se zafó de la mano de Clay y echó a correr por el pasillo mientras llamaba a gritos al director, y las hileras de directores que se remontaban hacia el siglo XIX lo observaban con el ceño fruncido desde las paredes. Clay miró atrás. Alice no le sería de ninguna ayuda, porque estaba sentada al pie de la escalera con la cabeza inclinada sobre la puta zapatilla como si del cráneo de Yorick se tratara, pero Tom empezó a subir a regañadientes. ¿Cómo de mal está la cosa?, preguntó Clay. Bueno, Jordan cree que el director se habría reunido con nosotros si se encontrara bien, y la verdad es que creo que tiene... En aquel momento Jordan empezó a chillar con una voz estridente de soprano que atravesó la cabeza de Clay como una lanza. El primero en reaccionar fue Tom, mientras que Clay se quedó paralizado en lo alto de la escalera durante al menos 3 y quizá hasta 7 segundos, atenazado por un único pensamiento. Esto no suena como el grito de alguien que acaba de encontrar a alguien con aspecto de haber muerto de un infarto. El viejo debe de haberla fastidiado. Puede que se equivocara de pastillas. Estaba a medio pasillo cuando Tom profirió un grito de espanto. «Dios mío, Jordan, no mires», dijo en una sola palabra. «Espera», gritó Alice a espalda de Clay, pero éste no esperó. La puerta de la pequeña suite del director estaba abierta, el estudio con los libros y el fogón eléctrico ahora inservible, el dormitorio con la puerta abierta, dejando pasar la luz del sol. Tom estaba de pie ante el escritorio, apretando a Jordan contra sí. El director estaba sentado al otro lado de la mesa. Su peso había desplazado el respaldo de la silla giratoria hacia atrás y el anciano parecía mirar al techo con el ojo que le quedaba. La enredada melena blanca pendía sobre el respaldo. A Clay le recordó a un pianista que acabara de desgranar las últimas notas de una pieza difícil. Oyó a Alice lanzar un grito ahogado de terror, pero apenas si fue consciente de él, sintiéndose como un pasajero en su propio cuerpo. Clay se acercó a la mesa y echó un vistazo a la hoja de papel que descansaba sobre el secante. Pese a que estaba manchada de sangre, alcanzó a distinguir las palabras escritas en ella con la caligrafía elegante y clara del director. De la muy vieja escuela hasta el final, habría dicho Jordan. Aliene Geisteskrank insano. En el bajos Vansinning Frau. Atamagaokashi Geg Dolzinning. Hulu. Gila. Meschunge Nebun. Dement. Clay tan solo hablaba inglés y el poco francés aprendido en el instituto, pero supo al instante qué era aquello y lo que significaba. El hombre andrajoso quería que se fueran y de algún modo sabía que el director Arday era demasiado viejo y frágil para acompañarlos. Así pues, lo había obligado a sentarse a la mesa, a escribir el equivalente de la palabra insano en 14 lenguas y acto seguido a clavarse la punta de la pesada estilográfica con la que había escrito aquellos vocablos en el ojo derecho y desde allí hacia el anciano y perspicaz cerebro que anidaba tras él. Lo han obligado a suicidarse, ¿verdad?, musitó Alice con voz quebrada. ¿Por qué él y no a nosotros? ¿Por qué él y no a nosotros? ¿Qué es lo que quieren? Clay pensó en el gesto que el hombre andrajoso había hecho en dirección a Academy Avenue.
Academy Avenue, que a su vez era la carretera 102 de New Hampshire. Los locos que ya no estaban exactamente locos, o que estaban locos en un sentido nuevo, querían que se fueran. Por lo demás, no tenían ni la menor idea de sus motivos ni deseos. Quizá fuera lo mejor, quizá fuera una bendición estar en la inopia. Rosas marchitas. Este jardín se ha terminado. 1. Había media docena de manteles de hilo fino en un armario situado al final del pasillo posterior, y uno de ellos hizo las veces de mortaja. Alice se ofreció para coserla, pero se desmoronó hecha un mar de lágrimas cuando su destreza o bien sus nervios demostraron no estar a la altura de la misión. Tom tomó el relevo, tensó el mantel, dobló los dobladillos para unirlos y los cosió con movimientos rápidos, casi profesionales. Clay pensó que era como ver a un boxeador golpear un saco invisible con la mano derecha. Nada de chistes, le advirtió Tom sin levantar la mirada. Agradezco lo que has hecho arriba, y yo no podría haberlo hecho, pero ahora mismo no estoy de humor para un solo chiste, ni siquiera de la variedad inofensiva a lo Will and the Grace. Estoy al borde del colapso. Vale, repuso Clay. De hecho, nada más lejos de su ánimo para bromear. En cuanto a lo que había hecho arriba, en fin, había que sacar la estilográfica del ojo del director. No podían dejarla dentro, así que Clay se había ocupado de ello, desviando la mirada hacia un rincón de la habitación mientras tiraba de ella e intentaba no pensar en lo que hacía ni en por qué costaba tanto. Estuvo a punto de conseguirlo, pero de repente la estilográfica chirrió contra el hueso de la cuenca ocular y a continuación se oyó una suerte de salpicadura viscosa cuando un objeto se desprendió de la punta torcida de la pluma y cayó sobre el secante. Clay estaba convencido de que recordaría aquel sonido hasta el fin de sus días, pero había conseguido sacar la maldita pluma y eso era lo que importaba. Fuera, alrededor de 1000 locos estaban al pie en el césped entre las ruinas humeantes del campo de fútbol y Chittenden Lodge. Permanecieron allí casi toda la tarde y hacia las 5 desfilaron en silencio hacia el centro de Gayten. Clay y Tom bajaron el cadáver amortajado del director por la escalera trasera y lo sacaron al porche. Luego los 4 supervivientes se reunieron en la cocina y dieron cuenta de la comida que habían dado en llamar al desayuno mientras las sombras se alargaban en el exterior. Jordan comió con sorprendente apetito, tenía las mejillas sonrosadas y hablaba con gran animación, sobre todo de su vida en la Academia Gayten y de la influencia que el director Ardai había ejercido en el corazón y la mente de un adicto a los ordenadores tímido e introvertido de Madison, Wisconsin. La extraordinaria lucidez de sus recuerdos consiguió que Clay se inquietara cada vez más, y al cambiar una mirada con Alice y Tom, advirtió que a ellos les sucedía lo mismo. La mente del chaval se tambaleaba al borde de un abismo, pero ¿qué hacer al respecto? No podían enviarlo a un psiquiatra. En un momento dado, ya de noche, Tom sugirió a Jordan que le convenía descansar. El chico respondió que lo haría, pero después de enterrar al director. Podían sepultarlo en el huerto situado tras la residencia. Propuso antes de contarles que el director lo denominaba su Jardín de la Victoria, si bien nunca había explicado a Jordan por qué. Es el lugar ideal, aseguró con una sonrisa. Su rostro había adquirido un matiz casi lívido y los ojos le llameaban de inspiración, buen humor, locura o una combinación de las 3 cosas. La tierra es blanda y además era su sitio favorito. El aire libre, quiero decir. ¿Qué os parece? Los locos ya no están, siguen sin salir de noche. Eso no ha cambiado y podemos alumbrarnos con las lámparas de gas. ¿Qué os parece? ¿Hay palas?, inquirió Tom tras meditar unos instantes.
Claro que sí, en el cobertizo del huerto. Ni siquiera tenemos que subir a los invernaderos, aseguró Jordan con una carcajada. Pues vamos, instó Alice, cuanto antes empecemos, antes acabaremos. Y luego te acuestas, conminó Clay a Jordan. Que sí, resopló Jordan con aire impaciente antes de levantarse y ponerse a pasear por la estancia. Vamos, chicos, exclamó como si los animara a jugar a pillar. Así pues, cavaron la tumba en el huerto del director tras la residencia y sepultaron al anciano entre judías y tomates. Tom y Clay bajaron el cadáver amortajado al hoyo, de alrededor de 1 metro de profundidad. El ejercicio los mantuvo caldeados, de modo que hasta que terminaron no se dieron cuenta del frío que hacía. Las estrellas brillaban con intensidad en el firmamento, pero una densa niebla baja flotaba por la pendiente de la academia, mientras que la avenida ya aparecía sumergida en un manto blanquecino. Solo los tejados inclinados de las casonas más altas rompían su superficie. Ojalá alguien supiera de poesía, comentó Jordan. Tenía las mejillas más ruborizadas si cabe, pero sus ojos aparecían hundidos en sus cuencas. Tiritaba pese a llevar 2 jerseys y respiraba entrecortadamente. Al director le encantaba la poesía. Estaba convencido de que la poesía era lo más grande sobre la faz de la tierra. Era... La voz de Jordan, tan espeluznantemente alegre hasta entonces, se quebró por fin. Era tan de la vieja escuela. Alice lo estrechó contra sí. Por un instante Jordan intentó zafarse, pero al poco desistió. Haremos una cosa, intervino Tom. Lo taparemos bien para protegerlo del frío y luego recitaré un poema en su honor. ¿Te parece bien? ¿De verdad conoce algún poema? Pues sí, la verdad. Es usted muy inteligente, Tom. Gracias. Y Jordan le dedicó una sonrisa cargada de una gratitud cansina y horrible. Rellenar la tumba fue un proceso rápido, aunque al final tuvieron que ir a buscar tierra a la parte inferior del huerto para dejarla a nivel. Para cuando terminaron, Clay sudaba con profusión y había empezado a oler. Llevaba mucho tiempo sin ducharse. Alice había intentado evitar que Jordan ayudara, pero el chaval se zafó de ella y se puso a echar tierra en el hoyo con las manos. Cuando Clay acabó de apisonar la tierra con el dorso de la pala, Jordan tenía los ojos vidriosos por el cansancio y se tambaleaba como un borracho. Pese a ello, se volvió hacia Tom. «Vamos, lo ha prometido», lo instó. Clay casi esperaba oírle añadir: «Y hazlo bien, o te meto una bala entre ceja y ceja», como un bandido homicida en una película de Sam Peckinpah. Tom se dirigió a un extremo de la tumba. Clay creía que era el superior, pero la fatiga le impedía estar seguro. Ni siquiera recordaba si el nombre de pila del director era Charles o Robert. La niebla se arremolinaba alrededor de los pies y los tobillos de Tom, y se enroscaba en torno a los tallos muertos de las judías. El hombrecillo se quitó la gorra de béisbol y Alice siguió su ejemplo. Clay se llevó las manos a la cabeza para hacer lo propio, pero de inmediato recordó que no llevaba gorra. «Muy bien», exclamó Jordan con una sonrisa enloquecida. «Fuera gorras. Todos a descubrirse en honor al director». El chiquillo no llevaba gorra, pero pese a ello emuló el gesto de descubrirse y agitar una gorra imaginaria en el aire. Clay temió de nuevo por la cordura de Jordan. «Y ahora el poema. Adelante, Tom». «De acuerdo», repuso Tom, «pero tienes que guardar silencio y mostrar respeto». Jordan se llevó un dedo a los labios para indicar que lo comprendía, y Clay advirtió en sus ojos afligidos que todavía no había perdido el juicio. Había perdido a su amigo, pero no el juicio. Intrigado, aguardó a ver cómo procedía Tom.
Esperaba algún poema de Frost o quizá un pasaje de Shakespeare. Sin duda el director habría aprobado la elección de un fragmento de Shakespeare, aun cuando tan solo fuera ¿Cuándo volveremos a vernos las tres? O tal vez un Tom McCall extemporáneo. Lo que no esperaba era lo que brotó de los labios de Tom en versos contenidos y murmurados. Y tú, Señor, no te niegues a tener compasión de nosotros, que tu amor y tu fidelidad nos protejan sin cesar, porque estamos rodeados de tantos males que es imposible contarlos. Las culpas nos tienen atrapados y ya no alcanzamos a ver, son más que los cabellos de nuestra cabeza. Y nos faltan las fuerzas. Líbranos, Señor, por favor. Señor, ven pronto a socorrernos. Alice sujetaba la zapatilla y sollozaba al pie de la tumba con la cabeza inclinada. Sus lamentos eran rápidos y discretos. Tom prosiguió, con una mano extendida sobre la tumba, la palma abierta, los dedos doblados. Que se avergüencen y sean humillados los que quieren acabar con nuestra vida, como ha acabado ésta. Que retrocedan confundidos los que desean nuestra ruina. Queden pasmados de vergüenza los que se ríen de nosotros. Aquí yacen los muertos, polvo de la tierra. Lo siento tanto, director, exclamó Jordan con voz temblorosa y quebrada. Lo siento mucho. No es justo, señor. Siento tanto que haya muerto. De repente, los ojos se le quedaron en blanco y se desplomó sobre la tumba reciente. La niebla lo envolvió en sus dedos codiciosos. Clay lo levantó y le tocó el cuello para palparle el pulso, que latía fuerte y regular. Solo se ha desmayado. ¿Qué estás recitando, Tom? Una adaptación más bien libre del Salmo 40, repuso Tom con aire algo avergonzado. Llevémoslo dentro. No, objetó Clay. Si no es demasiado largo, acaba. Sí, por favor, convino Alice. Acábalo, es precioso, como un bálsamo. Tom se volvió de nuevo hacia la tumba y pareció recobrar la compostura, aunque tal vez solo intentaba recordar dónde se había quedado. Aquí yacen los muertos, polvo de la tierra, y aquí estamos los vivos. Somos pobres y miserables, Señor, piensa en nosotros. Tú eres nuestra ayuda y nuestro libertador. No tardes, Dios mío. Amén. Amén, contestaron Clay y Alice al unísono. Entremos al chico, sugirió Tom. Aquí fuera hace un frío de cojones. ¿Eso lo aprendiste de las beatas de la primera iglesia de Cristo Redentor de Nueva Inglaterra? Preguntó Clay. Por supuesto, asintió Tom. Muchos salmos de memoria y otros tantos de postre. También aprendí a mendigar por las esquinas y para brisear un aparcamiento en Sears entero en solo 20 minutos con 1.000.000 de años en el infierno sin un solo trago de agua. Vamos a acostar al niño. Apuesto algo a que dormirá hasta las 4 de la tarde y cuando despierte se encontrará mucho mejor. ¿Y si el tipo de la mejilla desgarrada viene y descubre que seguimos aquí a pesar de que nos dijo que nos fuéramos? Terció Alice. A Clay le pareció una buena pregunta, pero no le hizo falta meditarla demasiado. O el hombre andrajoso les concedía otro día de gracia o no. Mientras cogía a Jordan de los brazos de Tom y lo llevaba arriba para acostarlo, Clay se dijo que estaba demasiado cansado para preocuparse por el asunto. 2. Hacia las 4 de la mañana, Alice dio las buenas noches a Clay y a Tom en un murmullo y se dirigió hacia su habitación con paso inseguro. Los dos hombres se sentaron en la cocina y tomaron té frío sin hablar demasiado. Por lo visto no había nada que decir.
Justo antes del amanecer se oyó otro de aquellos gruñidos, espectral a causa de la niebla y la distancia, procedente del noroeste. Tembló como el grito de un teremín en una película antigua de terror. Y justo cuando empezaba a desvanecerse, un gemido de respuesta mucho más potente resonó desde Gayten, a donde el hombre andajoso había conducido a su nuevo rebaño, mucho más numeroso. Clay y Tom salieron y sortearon la barrera de cadenas de música derretidas para poder bajar la escalinata. Sin embargo, no vieron nada, porque el mundo entero aparecía teñido de blanco. Tras permanecer ahí un rato, volvieron a entrar. Ni el grito de muerte ni la respuesta desde Gayten despertó a Alice ni a Jordan, lo cual era una bendición. Su mapa de carreteras, ahora doblado y arrugado en las esquinas, estaba sobre el mostrador de la cocina. «Puede que viniera de Hurset o Suncook», aventuró Tom mientras hojeaba el mapa. «Son dos poblaciones bastante grandes al noreste de aquí». Bastante grandes en términos de New Hampshire, quiero decir. Me gustaría saber a cuántos se han cargado y cómo lo han hecho. Clay se limitó a sacudir la cabeza.